17 de agosto de 1943, 9.000 metros sobre Schweinfurt, Alemania, donde el aire era tan delgado que los hombres necesitaban máscaras de oxígeno para sobrevivir y donde las temperaturas caían muy por debajo de cero, incluso en pleno verano, convirtiendo las cabinas de los bombarderos en congeladores donde la piel expuesta se adhería al metal y donde los dedos se entumecían hasta el punto de no poder operar los controles sin los guantes gruesos que hacían cada movimiento torpe y difícil. El bombardero líder de los 230 B-17 Flying Fortress, que se aproximaban a Schweinfurt, observaba a través de su mira de bombardeo Norden mientras las explosiones de fuego antiaéreo estallaban alrededor de la formación, creando nubes negras de metralla que desgarraban fuselajes de aluminio y mataban tripulantes que no tenían protección contra fragmentos de acero que viajaban a velocidades que convertían cada pieza en un proyectil letal. Debajo de la formación, a través de los claros que aparecían ocasionalmente en el humo que cubría la ciudad industrial, 5 fábricas que producían casi 2/3 de los rodamientos de bolas de Alemania se hicieron visibles como objetivos que justificaban el sacrificio que la misión estaba demandando de las tripulaciones que morían a su alrededor con cada minuto que pasaba sobre territorio enemigo defendido. La industria de aviación alemana sola consumía 2.400.000 rodamientos de bolas cada mes para mantener funcionando los motores de los cazas y bombarderos que defendían el Reich contra exactamente el tipo de ataque que estaba ocurriendo en ese momento sobre los cielos de Baviera. Si este raid tenía éxito destruyendo la capacidad de producción que esas fábricas representaban, la maquinaria de guerra de Alemania podría detenerse por completo cuando los motores comenzaran a fallar por falta de rodamientos que no podían ser reemplazados porque las fábricas que los producían habían sido reducidas a escombros. Pero mientras las bombas caían hacia los techos de las fábricas y los cazas alemanes desgarraban las formaciones de bombarderos con ataques frontales que requerían nervios de acero de pilotos dispuestos a volar directamente hacia el fuego de las ametralladoras calibre 50 que cada fortaleza portaba, una realidad diferente estaba emergiendo a miles de kilómetros de distancia en Canton, Ohio, donde nadie estaba muriendo y donde las fábricas funcionaban con la eficiencia tranquila de la producción industrial estadounidense. 60 B-17 fueron derribados ese día sobre Schweinfurt. Más de 102 tripulantes murieron en los cielos de Alemania o en los campos donde sus aviones destruidos cayeron, y cientos más fueron capturados cuando lograron saltar en paracaídas de aviones que ardían o que habían perdido el control después de recibir daños que los hacían imposibles de volar. Mientras los bombarderos estadounidenses morían intentando destruir la producción alemana de rodamientos de bolas, las fábricas estadounidenses estaban produciendo algo que Alemania no podía igualar, sin importar cuántas de sus propias fábricas sobrevivieran los ataques que continuarían llegando durante los meses y años siguientes. Rodamientos de rodillos cónicos que funcionaban mejor que los rodamientos de bolas para la mayoría de las aplicaciones industriales y militares y que no dependían en absoluto de la tecnología alemana que había dominado el mercado mundial de rodamientos durante décadas antes de que la guerra comenzara. Esta es la historia documentada de cómo un inmigrante alemán, fabricante de carruajes, inventó un diseño de rodamiento superior en 1898, cuando buscaba resolver un problema que los rodamientos existentes no podían solucionar satisfactoriamente. Cómo su compañía se convirtió en la respuesta de Estados Unidos al monopolio alemán de rodamientos de bolas que había hecho a la industria estadounidense dependiente de importaciones que podían ser cortadas en cualquier momento si las circunstancias políticas cambiaban de maneras que nadie podía predecir. Y cómo esa oscura innovación mecánica que pocos fuera de la industria de rodamientos conocían o comprendían, ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial de maneras que ningún historiador militar discute en los libros populares sobre la guerra, porque los rodamientos no son tan dramáticos como las batallas de tanques o los bombardeos estratégicos. La fricción transforma la energía cinética en calor mientras daña las superficies que se frotan entre sí y desperdicia la energía que debería estar realizando trabajo útil, en lugar de generar calor que debe ser disipado para evitar que los componentes fallen por sobrecalentamiento.
Es un problema fundamental en todo movimiento mecánico que ha plagado a los ingenieros desde que los primeros humanos intentaron mover cargas pesadas sobre superficies que resistían el movimiento de maneras que hacían el trabajo más difícil de lo que debería ser. El hombre que pudiera reducir la fricción de manera fundamental, creía el inmigrante alemán Henry Timken, lograría algo de valor real para el mundo que beneficiaría a todos los que dependían de máquinas que se movían y que perdían eficiencia cada vez que las superficies se frotaban entre sí, desperdiciando energía que podría haber sido utilizada para propósitos más productivos. Henry Timken nació el 16 de agosto de 1831 en Bremerwörde, en el Reino de Hannover, una de las muchas pequeñas ciudades alemanas que producían artesanos hábiles que eventualmente emigrarían a Estados Unidos buscando oportunidades que Europa no podía proporcionar en una era de agitación política y limitaciones económicas. Emigró a Estados Unidos con su familia a la edad de 7 años, estableciéndose en Missouri, donde las oportunidades para inmigrantes industriosos parecían ilimitadas en una nación que estaba expandiéndose hacia el oeste y que necesitaba desesperadamente las habilidades que los artesanos europeos traían consigo cuando cruzaban el Atlántico. Como adolescente, se convirtió en aprendiz de un destacado fabricante de carruajes y vagones, donde aprendió los fundamentos de la construcción de vehículos que serían la columna vertebral del transporte estadounidense durante décadas, antes de que el automóvil transformara completamente cómo las personas y las mercancías se movían de un lugar a otro. Para los 24 años de edad, había establecido su propia fábrica de carruajes en San Luis, donde aplicó las habilidades que había aprendido durante su aprendizaje y donde comenzó a desarrollar las innovaciones que eventualmente lo convertirían en uno de los inventores industriales más importantes de su generación, aunque su nombre nunca alcanzaría la fama de Edison o Ford. En 1877, Timken recibió una patente para el resorte de carruaje Timken, un diseño que se volvió ampliamente utilizado en toda América y que fue producido bajo licencia por numerosas compañías que pagaban regalías por el derecho de usar una innovación que mejoraba significativamente la comodidad y durabilidad de los vehículos que lo incorporaban. El éxito del resorte hizo a Timken conocido a nivel nacional entre los fabricantes de carruajes y los compradores que buscaban los mejores productos disponibles, y su negocio de carruajes floreció gracias a la reputación que había construido como innovador que podía resolver problemas que otros fabricantes simplemente aceptaban como limitaciones inevitables de la tecnología existente. Alrededor de 1895, Timken comenzó a interesarse en los problemas creados por la fricción en el diseño de vagones y carruajes, específicamente en los cojinetes que permitían que las ruedas giraran sobre los ejes mientras soportaban el peso del vehículo y su carga. Los cojinetes convencionales del siglo XIX funcionaban bien reduciendo la fricción bajo cargas verticales donde el peso simplemente presionaba hacia abajo sobre el eje, pero encontraban problemas significativos cuando las ruedas tenían que soportar cargas pesadas desde los lados, como ocurría cuando los vehículos tomaban curvas y las fuerzas laterales intentaban empujar las ruedas fuera de los ejes. Los rodamientos de bolas, el tipo de rodamiento antifricción más común de la era que había sido perfeccionado por fabricantes alemanes que dominaban el mercado mundial, usaban esferas perfectamente redondas rodando entre una pista interior conectada al eje y una pista exterior conectada a la rueda. Funcionaban excelentemente para cargas ligeras y altas velocidades donde las fuerzas involucradas no excedían la capacidad de las pequeñas áreas de contacto que las esferas creaban, donde tocaban las pistas, pero tenían limitaciones significativas que se hacían evidentes cuando las condiciones de operación se volvían más demandantes. Cuando eran sometidos a cargas radiales pesadas que empujaban perpendicular al eje y cargas de empuje que empujaban paralelas al eje simultáneamente, exactamente como una rueda de vagón girando mientras soportaba peso y mientras el vehículo tomaba una curva, los rodamientos de bolas se desgastaban rápidamente porque las fuerzas concentradas en los pequeños puntos de contacto excedían lo que el metal podía soportar sin deformarse.
Timken, con la ayuda de sus 2 hijos y un sobrino que compartían su interés en resolver problemas mecánicos que otros aceptaban como inevitables, comenzó experimentos para crear un mejor rodamiento que pudiera manejar las condiciones que los rodamientos de bolas no podían soportar sin fallar prematuramente. Desarrollaron un concepto revolucionario que ningún fabricante de rodamientos había intentado comercializar a escala industrial porque requería fabricación de precisión que era difícil de lograr con las técnicas disponibles en esa época. En lugar de bolas esféricas que contactaban las pistas en puntos diminutos que concentraban las fuerzas de maneras que causaban desgaste acelerado, usarían rodillos cónicos que contactarían las pistas a lo largo de líneas que distribuían las fuerzas sobre áreas mucho mayores, reduciendo la presión en cualquier punto específico. Los rodillos serían en forma de cono, más anchos en un extremo que en el otro, dispuestos en un ángulo entre pistas también cónicas que coincidían con la geometría de los rodillos de maneras que aseguraban contacto uniforme a lo largo de toda la longitud de cada rodillo. Esta geometría única permitiría al rodamiento manejar tanto cargas radiales perpendiculares al eje como cargas de empuje paralelas al eje simultáneamente, exactamente lo que las ruedas de vehículos necesitaban y exactamente lo que los rodamientos de bolas no podían proporcionar sin desgaste excesivo que limitaba su vida útil. El 1 de mayo de 1898, Henry Timken recibió 2 patentes para su diseño de rodamiento de rodillos cónicos que describían en detalle técnico exactamente cómo funcionaba la geometría y por qué proporcionaba ventajas que los rodamientos de bolas no podían igualar bajo condiciones de carga combinada. La innovación era profunda en sus implicaciones para la industria mecánica, aunque pocos fuera del campo especializado de ingeniería de rodamientos comprendían inmediatamente cuán significativo era el avance que Timken había logrado en su taller de St. Louis. Su rodamiento podía manejar 5 veces la carga de un rodamiento de bolas equivalente del mismo tamaño, mientras mantenía fricción más baja y vida útil más larga. Una combinación de ventajas que parecía violar las leyes que gobernaban los compromisos de diseño, pero que era simplemente el resultado de geometría superior que distribuía las fuerzas de maneras más eficientes. En 1899, Timken incorporó la Timken Roller Bearing Axle Company en una esquina de su fábrica de carruajes de St. Louis, comenzando como una operación pequeña que producía rodamientos para los carruajes que su fábrica principal construía y para cualquier otro cliente que quisiera probar la nueva tecnología. La compañía creció tan rápidamente que en 1901 Timken decidió reubicar las operaciones a Canton, Ohio, para estar cerca de la industria automotriz emergente que estaba centrada en Detroit y Cleveland, y de los centros de fabricación de acero en Pittsburgh y Cleveland, que proporcionarían el material crítico que los rodamientos de precisión requerían. La decisión de mudarse a Ohio resultaría ser una de las más importantes en la historia de la compañía, porque la ubicó en el corazón de la región industrial que dominaría la manufactura estadounidense durante el siglo siguiente, y porque la conectó con industrias que necesitarían exactamente lo que Timken producía en cantidades que crecerían exponencialmente durante las décadas siguientes. Mientras Timken desarrollaba rodamientos de rodillos en Estados Unidos construyendo una industria doméstica desde cero, Alemania dominaba la producción de rodamientos de bolas en todo el mundo, con una ventaja que parecía imposible de superar para cualquier competidor que intentara entrar al mercado. En 1883, el empresario alemán Friedrich Fischer y su hijo fueron pioneros en la producción en masa de bolas de acero de precisión en Schweinfurt, usando una máquina de rectificado que Fischer había inventado y que podía producir esferas perfectas en cantidades que hacían posible la fabricación industrial de rodamientos de bolas de alta calidad a precios que los consumidores podían pagar. Su fábrica se fusionó con el taller de Georg Schäfer para convertirse en Kugel Fischer Georg Schäfer en 1909, creando una de las compañías de rodamientos más importantes del mundo que eventualmente se convertiría en un objetivo estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los planificadores aliados identificaron la producción de rodamientos como un cuello de botella crítico en la producción de armamentos alemanes. Otra compañía sueco-alemana, SKF Svenska Kullagerfabriken, fundada en 1907,
se expandió rápidamente a nivel global, estableciendo presencia en mercados que los fabricantes alemanes no habían penetrado todavía. Para 1908, SKF tenía oficinas sucursales en Alemania y Francia, sirviendo mercados europeos. Para 1909, subsidiarias en Nueva York, sirviendo el mercado estadounidense, luego en Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Rusia, expandiéndose a cada mercado industrial significativo del mundo. SKF se convirtió en el fabricante de rodamientos más grande del mundo, con una red de distribución global que ningún competidor podía igualar y con capacidad de producción que satisfacía la demanda de mercados industriales en crecimiento en todos los continentes. Antes de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los rodamientos de bolas usados en Estados Unidos eran importados de Alemania porque los fabricantes estadounidenses simplemente no tenían la capacidad de producir rodamientos de precisión en las cantidades y calidades que la industria demandaba. Las compañías alemanas habían establecido posiciones dominantes a través de metalurgia superior, que producía aceros más duros y uniformes, manufactura de precisión que creaba componentes con tolerancias más ajustadas, y expansión global agresiva que establecía canales de distribución en cada mercado importante antes de que los competidores locales pudieran organizarse para desafiarlos. Los viajes de Henry Timken a Alemania en 1892 y 1895 le proporcionaron ventajas competitivas al exponerlo a desarrollos que no habían llegado todavía a Estados Unidos, donde la industria de rodamientos estaba años detrás de Europa. Observó la tecnología de motores de combustión interna de Daimler y Benz, que eventualmente revolucionaría el transporte y que crearía demanda masiva para rodamientos que pudieran soportar las velocidades y cargas que los motores de automóviles generaban. Fue testigo del desarrollo avanzado de rodamientos en fábricas alemanas que estaban refinando técnicas de producción que producían componentes de precisión nunca antes vista en la historia de la manufactura mecánica. Europa estaba años adelante de Estados Unidos en producción de rodamientos, pero el diseño de rodillos cónicos de Timken ofrecía ventajas que los rodamientos de bolas alemanes no podían igualar, sin importar cuán perfecta fuera su manufactura o cuán puro fuera su acero. Para aplicaciones de carga pesada donde las fuerzas involucradas excedían lo que los rodamientos de bolas podían manejar sin desgaste excesivo, los rodillos cónicos superaban vastamente a los rodamientos de bolas en términos de capacidad de carga, vida útil y confiabilidad bajo condiciones de operación demandantes. Camiones que transportaban cargas pesadas sobre caminos ásperos, vagones de ferrocarril que soportaban toneladas de carga mientras rodaban sobre vías a velocidades que aumentaban con cada década, maquinaria industrial que operaba continuamente bajo cargas que habrían destruido rodamientos menos robustos en semanas. En todas estas aplicaciones, los rodillos cónicos superaban a los rodamientos de bolas de maneras que los usuarios podían medir en términos de costos de mantenimiento reducidos, tiempo de inactividad eliminado y vida útil extendida, que justificaba precios más altos que los productos competidores no podían igualar en términos de valor total. La geometría distribuía las cargas a través de una línea de contacto en lugar de un punto, aumentando dramáticamente la capacidad de carga sin aumentar el tamaño del rodamiento o el peso, de maneras que habrían sido necesarias si se usaran rodamientos de bolas para las mismas aplicaciones. Para 1920, la compañía Timken estaba fabricando el 90% de los rodamientos de rodillos cónicos de Estados Unidos, una posición de dominio que la compañía mantendría durante décadas y que la convertiría en un activo estratégico durante tiempos de guerra, cuando la producción de rodamientos se volvió crítica para el esfuerzo militar. La compañía operaba plantas de rodamientos en Columbus, Ohio, abierta en 1920, y en Canadá, abierta en 1922, y eventualmente se expandiría globalmente, estableciendo presencia en mercados donde los fabricantes europeos de rodamientos de bolas habían dominado durante décadas.
La adopción por parte de los ferrocarriles fue crucial para establecer la reputación de Timken y para demostrar las ventajas de los rodillos cónicos en aplicaciones donde la confiabilidad era literalmente una cuestión de vida o muerte, porque los fallos de rodamientos en equipos ferroviarios podían causar descarrilamientos que mataban pasajeros y destruían carga valiosa. En 1923, los rodamientos Timken fueron probados en tranvías entre Canton y Cleveland, demostrando rendimiento superior bajo las demandas del servicio de transporte urbano, donde los vehículos arrancaban y paraban constantemente y donde las curvas cerradas creaban cargas laterales que destruían rodamientos de bolas en fracciones del tiempo que los rodillos cónicos sobrevivían. Luego fueron probados en vagones de carga del ferrocarril Wheeling and Lake Erie, donde las cargas pesadas y las largas distancias creaban condiciones que exponían cualquier debilidad en los componentes que fallaban bajo estrés, mientras los que funcionaban correctamente permanecían invisibles, simplemente haciendo su trabajo sin llamar la atención. Para 1926, el ferrocarril Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific ordenó rodamientos Timken para trenes de alta velocidad como el Burlington Zephyr y el Santa Fe Super Chief, los trenes de pasajeros más prestigiosos de Estados Unidos, donde el rendimiento y la confiabilidad eran requisitos no negociables. Cuando la Primera Guerra Mundial comenzó en agosto de 1914, el monopolio alemán de rodamientos de bolas se convirtió en un arma estratégica que afectó a todos los países industrializados que habían dependido de importaciones alemanas para componentes que sus propias industrias no podían producir en cantidades adecuadas. El bloqueo británico cortó las exportaciones alemanas a países aliados y neutrales, creando escaseces que afectaron industrias que nunca habían considerado de dónde venían los pequeños componentes que hacían posible el funcionamiento de sus máquinas. La industria estadounidense, dependiente de rodamientos alemanes para muchas aplicaciones, enfrentó escaseces que amenazaron la producción de equipos que el esfuerzo de guerra demandaba en cantidades que aumentaban con cada mes que pasaba, mientras Estados Unidos se preparaba para una participación que eventualmente llegaría. Los precios se dispararon mientras los suministros disminuían y los fabricantes que habían dado por sentada la disponibilidad de rodamientos de precisión descubrieron cuán vulnerables eran a interrupciones de suministro que ninguna planificación había anticipado, porque nadie había imaginado que las redes comerciales globales podrían ser cortadas tan completamente. Pero los fabricantes estadounidenses se encontraron incapaces de sustituir rápidamente los rodamientos de bolas porque la producción de bolas de precisión requería maquinaria especializada y experiencia que estaban concentradas en Alemania y que no podían ser replicadas rápidamente sin años de desarrollo que la urgencia de la guerra no permitía. La compañía Timken, sin embargo, ya tenía capacidad de producción para rodillos cónicos que usaban una tecnología diferente que había sido desarrollada en Estados Unidos independientemente de la industria alemana de rodamientos de bolas y que funcionaba mejor para muchas aplicaciones que ahora enfrentaban escaseces de componentes alemanes. De todos modos, la Primera Guerra Mundial demostró que los rodamientos de rodillos cónicos podían reemplazar a los rodamientos de bolas en la mayoría de los vehículos militares, donde las cargas pesadas y las condiciones difíciles hacían que las ventajas de los rodillos cónicos fueran particularmente valiosas. Los rodamientos Timken equiparon camiones que transportaban suministros a través de terreno difícil, carros de artillería que soportaban las fuerzas de retroceso de cañones pesados y equipo pesado que operaba bajo condiciones que habrían destruido rodamientos de bolas en fracciones del tiempo que los rodillos cónicos sobrevivían. El rendimiento de los rodamientos de rodillos cónicos Timken en equipo militar de la Primera Guerra Mundial impresionó a los mercados europeos que habían asumido que los rodamientos de bolas alemanes eran superiores a cualquier alternativa que los fabricantes estadounidenses pudieran ofrecer. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña ascendió a la posición número 2 en manufactura automotriz global, creando oportunidades para que Timken expandiera su presencia europea compitiendo directamente en mercados donde los fabricantes europeos de rodamientos de bolas habían dominado sin desafío serio durante décadas.
La compañía entró en mercados internacionales inicialmente en Gran Bretaña, Francia y Alemania, llevando tecnología estadounidense de rodamientos de rodillos para competir directamente con rodamientos de bolas europeos en aplicaciones donde los rodillos cónicos ofrecían ventajas que los usuarios podían medir en sus propias operaciones. Henry Timken murió el 16 de marzo de 1909 en San Diego, California, antes de ver el impacto completo de su invención en la historia mundial, que todavía estaba décadas en el futuro cuando falleció, creyendo que había simplemente creado un mejor rodamiento para carruajes. Sus hijos, H. Timken y W. Timken, continuaron construyendo la compañía que su padre había fundado, expandiendo capacidad y entrando en nuevos mercados que se abrían mientras la industria automotriz crecía a velocidades que nadie había anticipado cuando los primeros automóviles aparecieron en las carreteras. En 1917, enfrentando escaseces de acero de la Primera Guerra Mundial que amenazaban la producción de rodamientos, Timken comenzó operaciones de fabricación de acero y tubos en Canton para integrar verticalmente y controlar la calidad del acero de rodamientos en cada etapa del proceso de producción. Esta decisión resultó crítica para el éxito a largo plazo de la compañía, porque hacer tu propio acero significaba controlar la composición química, el tratamiento térmico y la calidad en cada paso del proceso en lugar de depender de proveedores externos cuya calidad podía variar de maneras que afectaban el rendimiento del producto final. El acero de rodamientos requiere contenido de carbono preciso que determina la dureza y resistencia al desgaste del producto terminado. Estructura de grano uniforme que asegura que las propiedades sean consistentes en todo el material. Y libertad de inclusiones, que son impurezas microscópicas que crean puntos débiles donde el estrés se concentra y donde las fallas comienzan bajo carga repetida. Al producir acero internamente, Timken aseguró la calidad de los rodamientos mientras se protegía contra interrupciones de suministro que habían afectado a otros fabricantes durante la Primera Guerra Mundial, cuando los proveedores de acero fueron incapaces de satisfacer la demanda que la producción de guerra creaba. La compañía entró en la Gran Depresión en una posición financiera fuerte que le permitió sobrevivir años que destruyeron compañías más débiles que no habían construido las reservas necesarias para soportar una contracción económica que nadie había anticipado que duraría tanto o que sería tan severa. Su rendimiento la colocó entre las firmas industriales más sólidas y mejor administradas de los años 30, cuando muchas compañías que habían parecido invencibles durante los años 20 descubrieron que sus fundamentos no eran tan sólidos como habían creído. La expansión hacia mercados no automotrices como agricultura, máquinas herramienta, equipo industrial y ferrocarril suavizó los impactos de la depresión al diversificar la base de ingresos más allá de la industria automotriz que sufrió más que otros sectores durante los peores años de la crisis económica. Durante los primeros años de la década de 1930, Timken desarrolló rodamientos para ejes de transmisión de hélices, expandiéndose hacia la construcción naval, incluyendo contratos con la Marina de Estados Unidos, que reconoció las ventajas que los rodillos cónicos ofrecían para las aplicaciones marinas, donde las cargas y las condiciones de operación eran particularmente demandantes. Los ejes de transmisión de barcos experimentan cargas combinadas extremas que son exactamente el tipo de aplicación donde los rodillos cónicos superan a los rodamientos de bolas. El peso del propio eje empujando hacia abajo, el empuje de las hélices empujando hacia adelante, las vibraciones de los motores y las olas creando cargas dinámicas que varían constantemente. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en Europa en 1939, Estados Unidos todavía era oficialmente neutral, pero estaba expandiendo la producción militar bajo programas de préstamo y arriendo que proporcionaban equipo a Gran Bretaña y otros países aliados que luchaban contra las potencias del eje. La producción de rodamientos se convirtió en un cuello de botella crítico en el esfuerzo de guerra de cada nación beligerante, porque los rodamientos eran componentes esenciales en prácticamente todo el equipo militar que las Fuerzas Armadas modernas requerían para operar. Cada motor de avión requería docenas de rodamientos de precisión
que debían funcionar perfectamente bajo las condiciones extremas de temperatura, velocidad y carga que los motores de aviación creaban. Cada tanque requería rodamientos en su transmisión, suspensión y torreta que debían sobrevivir el abuso del combate sin fallar. Cada camión, cada jeep, cada pieza de artillería, cada barco, cada submarino, cada arma que se movía o que tenía partes móviles requería rodamientos que funcionaran confiablemente, porque el fallo de un solo rodamiento podía dejar inoperativo equipo del que dependían vidas y del que dependía el resultado de batallas. Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial dependiente de producción centralizada de rodamientos de bolas concentrada en unas pocas ciudades, particularmente Schweinfurt, donde las fábricas de Kugel-Fischer y otras compañías producían una fracción enorme de los rodamientos que la máquina de guerra alemana consumía. Esta concentración la hacía vulnerable a exactamente el tipo de bombardeo estratégico que los aliados eventualmente lanzaron cuando identificaron la producción de rodamientos como un objetivo que valía el costo de las misiones que serían necesarias para destruirla. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial con producción dispersa de rodamientos de rodillos cónicos distribuida a través de múltiples fábricas en diferentes ciudades, inmune al tipo de ataque que podría paralizar la producción alemana, porque destruir una fábrica simplemente significaba que otras aumentarían la producción para compensar. Alemania pasó la guerra luchando por importaciones suecas de rodamientos de bolas de SKF y sustituyendo rodamientos planos inferiores cuando los rodamientos de precisión no estaban disponibles porque las fábricas habían sido dañadas o porque la capacidad de producción simplemente no podía satisfacer la demanda que la guerra creaba. Estados Unidos pasó la guerra produciendo rodamientos superiores en cantidades ilimitadas que satisfacían no solo las necesidades estadounidenses, sino también las necesidades de los aliados que recibían equipo estadounidense bajo préstamo y arriendo, y que descubrieron que los rodamientos Timken duraban más y funcionaban mejor que los rodamientos de bolas que habían usado antes de la guerra. La ventaja no fue dramática de maneras que ganaran titulares en los periódicos o que fueran discutidas en las conferencias de alto nivel donde Churchill, Roosevelt y Stalin discutían estrategia. Ninguna batalla individual giró sobre el suministro de rodamientos, de maneras que los historiadores pudieran señalar y decir que aquí fue donde los rodamientos determinaron el resultado, pero agregadas sobre millones de vehículos, miles de millones de horas de operación y 6 años de guerra, la ventaja acumulativa fue enorme de maneras que afectaron cada aspecto de las operaciones militares, aunque nadie pudiera cuantificar exactamente cuánto contribuyeron los rodamientos a la victoria. Cada rodamiento que no falló significaba un vehículo menos deshabilitado, esperando reparaciones que retrasaban operaciones y que consumían tiempo y recursos que podrían haber sido usados para otros propósitos. Cada vehículo operacional significaba que los suministros llegaban al frente donde eran necesarios para mantener a las tropas alimentadas, armadas y capaces de continuar luchando. Los suministros en el frente significaban que las ofensivas podían continuar avanzando hacia la victoria, en lugar de detenerse porque la logística no podía mantenerse al día con las demandas que el combate creaba. Las ofensivas continuas significaban victoria en una guerra de desgaste donde la capacidad industrial determinaba el resultado final más que cualquier batalla individual, sin importar cuán dramática fuera. Parte 7. El ministro de Armamentos alemán Albert Speer pasó la guerra preocupado por los suministros de rodamientos de bolas, reorganizando la producción, dispersando las fábricas, buscando fuentes alternativas de suministro y luchando contra los efectos del bombardeo aliado que continuamente amenazaba la capacidad de producción de la que dependía la máquina de guerra alemana. Su contraparte estadounidense no tenía esa preocupación porque Timken y otros fabricantes estadounidenses tenían la situación cubierta con capacidad de producción que excedía la demanda y con tecnología que funcionaba mejor que los rodamientos de bolas alemanes para la mayoría de las aplicaciones militares. La tecnología moderna de rodamientos ha vindicado la innovación de Henry Timken de 1898, demostrando que los principios que él descubrió en su taller de carruajes de San Luis siguen siendo válidos más de un siglo después.
El equipo pesado de hoy usa abrumadoramente rodamientos de rodillos cónicos para las aplicaciones de carga que Henry Timken originalmente pretendía servir cuando buscaba crear un mejor rodamiento para vagones y carruajes. Los rodamientos de ruedas automotrices en camiones, SUVs y vehículos de servicio pesado que soportan cargas mayores que los automóviles de pasajeros ligeros usan rodillos cónicos porque ofrecen la capacidad de carga y durabilidad que estas aplicaciones demandan. Las aplicaciones aeroespaciales, incluyendo trenes de aterrizaje que soportan el impacto del aterrizaje y cajas de engranajes que transmiten la potencia de los motores a las hélices, usan rodillos cónicos donde las cargas combinadas exceden lo que los rodamientos de bolas pueden manejar. Los ferrocarriles usan rodillos cónicos en ejes de vagones de carga que transportan toneladas de material a través de miles de kilómetros y en transmisiones de locomotoras que generan el empuje que mueve trenes que pueden tener kilómetros de largo. Las aplicaciones industriales, incluyendo turbinas eólicas que capturan energía del viento, equipos de minería que operan bajo cargas extremas y molinos de acero que procesan metal a temperaturas elevadas, usan rodillos cónicos donde la confiabilidad bajo condiciones difíciles es esencial. La construcción usa rodillos cónicos en excavadoras, grúas y maquinaria pesada donde las cargas y las condiciones de operación destruirían rodamientos menos robustos en fracciones del tiempo que los rodillos cónicos sobreviven proporcionando años de servicio confiable. Los rodamientos de bolas siguen siendo óptimos para aplicaciones de alta velocidad y carga ligera como motores eléctricos, máquinas herramienta e instrumentos de precisión donde la fricción mínima a altas velocidades de rotación es más importante que la capacidad de carga que los rodillos cónicos proporcionan. Pero para aplicaciones de carga combinada de servicio pesado donde las fuerzas radiales y de empuje ocurren simultáneamente, los rodillos cónicos dominan exactamente como Henry Timken predijo que lo harían cuando patentó su diseño en 1898. La física que Henry Timken explotó cuando diseñó sus rodamientos permanece sin cambios más de un siglo después, porque las leyes fundamentales de la mecánica no cambian sin importar cuánto avance la tecnología. El contacto lineal distribuye las cargas mejor que el contacto puntual, porque la misma fuerza aplicada sobre un área mayor resulta en menor presión en cualquier punto específico. La geometría cónica maneja cargas combinadas mejor que la geometría esférica porque el ángulo de los rodillos puede ser diseñado para soportar tanto fuerzas radiales como de empuje simultáneamente. Los rodamientos ajustables se adaptan a las condiciones mejor que los rodamientos fijos, porque el juego puede ser controlado para compensar el desgaste y las variaciones térmicas que de otra manera causarían problemas. Estos principios, elaborados en un taller de carruajes de San Luis por un inmigrante alemán que quería construir mejores vagones, se convirtieron en la base de una industria global que factura miles de millones de dólares anualmente y que emplea a decenas de miles de personas en docenas de países. Estados Unidos no tenía rodamientos de bolas en 1940 porque la industria alemana había dominado ese mercado durante décadas. Pero Timken había construido algo mejor que no dependía de tecnología alemana ni de importaciones que podían ser cortadas en tiempos de guerra. El rodamiento de rodillos cónicos no ganó titulares durante la Segunda Guerra Mundial. No apareció en fotografías dramáticas. Los generales no discutieron estrategia de rodamientos en Yalta o Potsdam. Pero sin rodamientos, los vehículos no se mueven. Sin movimiento, los ejércitos no pueden luchar. Y gracias a Henry Timken, Estados Unidos nunca tuvo que preocuparse por eso, mientras sus enemigos luchaban por suministros que nunca fueron suficientes para satisfacer las demandas de una guerra que consumía todo lo que la industria podía producir.